¿Qué tal, amiguitos? Aquí de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de cómics y de cómics de mi infancia. Cómics, en este caso cómics de terror. Cuando yo era muy chiquitillo ya me gustaban las cosas de terror, las cosas tétricas. Aunque por otro lado, bien es cierto que también me daba miedo, pero no podía evitarlo. Era una sensación curiosísima. Me atraía y a la vez me aterraba. Entonces, pues mi padre me compraba cómics, íbamos al kiosco, recuerdo de muy chiquitillo, al kiosco del barrio y comprábamos pues tebeos, en este caso los que más me gustaban, pues los tebeos de terror. Os hablo de cuando yo tenía a lo mejor 7, 8, 9 años, vamos, muy pequeño. Entonces, pues por aquella época, finales de los 70, primeros de los 80, había muchísimo cómic de terror en España, se publicaba muchísimo material. Y aunque en las portadas siempre indicaba cómics para adultos, publicaciones para adultos, pues bien es cierto que los mayores consumidores éramos los chavalillos. Voy a enseñaros algunos de los cómics de aquella época, que todavía los conservo, los tengo con mucho cariño. Algunos están machacadísimos. Luego, posteriormente, me he ido comprando, ya de más mayor, me he ido comprando muchos cómics de segunda mano, lógicamente. Recuerdo que íbamos mucho al Rastro de Madrid y allí pues comprábamos mogollón de tebeos. También en la Cuesta de Moyano, los que seáis de Madrid, pues sabréis que esta es una zona que está muy cerquita de la estación de Atocha, donde es una zona de librerías, están al aire libre, como de casetitas, donde venden libros nuevos, pero sobre todo libros de segunda mano. Durante muchos años yo he comprado muchísimo material allí. He comprado libros, he comprado cómics. Mi padre pues me llevaba ahí a la Cuesta de Moyano, también al Rastro, y ahí pues me hice con muchísimo material. Todavía en casa de mi padre tengo muchísimos tebeos, muchísimos cómics guardados, porque bueno, en mi casa pues cabe lo que cabe y no puedo tener todo el material. Entonces, bueno, voy a haceros una pequeña selección de algunos de estos tebeos que tanto me marcaron en mi infancia y que, bueno, me siguen gustando. Me trae muchísimos recuerdos bonitos de esa época. Seguramente a día de hoy no se edita casi material de este tipo, se edita muy poco y es para coleccionistas. Pero en aquella época sí tenía muchísimo tirón, se vendía pero muchísimo material de este. Se hacía muy buen cómic en España, aunque bien es cierto que también se importaba material de Estados Unidos y aquí se traducía y se editaba, pero teníamos y tenemos muy buenos dibujantes en España. Bueno, voy a empezar con uno que vamos, voy a mirar la fecha, pero vamos, yo me acuerdo que era muy pequeño. Y estos cómics, lo más chulo, por lo que te entraban por los ojos, eran las portadas. Tenían unas portadas con unos dibujos alucinantes. Imagina para un niño de, como digo, 8 o 9 años, pues acojonaba bastante, pero en mi caso, como os he dicho, pues me atraía muchísimo. Entonces, el primero que voy a sacar es este. Esta portada a mí me dio muchas pesadillas. Me la regalaron porque me fascinaba. Cuando vi esta portada me quedé loquísimo. Es una maravilla esta portada, pero me daba muchísimo miedo. Y aquí lo tengo, lo he conservado este TVO, bueno, le tuve en su día original, luego acabó muy machacadete y luego me lo volví a comprar muchos años después, pues por todos los recuerdos que me trajo. Las historias son flipantes, o sea, aquí te cuento una historia, por ejemplo, el hombre que odiaba a los demonios, que era pues, una especie de exorcista, de un tipo que
que le contratan para luchar contra los demonios, pero que luego al final resulta ser hijo de un demonio. O sea, es flipante. Luego hay otro que se llama el relojero, que es un viejo que vive ahí en una casa como muy, muy aislada, que se dedica pues a arreglar, a fabricar y a arreglar relojes, y que un día pues contrata a un tipo para que le cuide, y este tipo pues se quiere hacer con la fortuna, se lo carga, y luego pues hay una maldición por ahí, que el tipo al final se vuelve loco, el relojero de alguna manera vuelve de la tumba, vuelve del más allá para atormentarle. Este argumento se daba mucho, el de venganzas de Ultratumba. Era un argumento muy, muy utilizado, muy recurrente en las historias de estos cómics. Por eso es creepy, que es quizá con el que yo me inicié en este mundillo. Esto empezó, pues yo creo que los primeros números serían muy finales de los 70 o quizá principios de los 80. Diría que finales de los 70. Voy a mirar exactamente cuándo es este, del 79. Y este es el número 6, o sea que empezaría por esa época. Pero anteriormente ya se había editado material en España. Fijaos, estamos hablando de los años 70, todavía era la época de Franco, había una cierta censura para según qué cosas, y bueno, esto del mundillo del terror, digamos que no estaba muy allá, pero sí se editaban cosas, aparte en el cine también. Y mira, os voy a enseñaros, por ejemplo, este Bumpus, que, bueno, Bumpus fue la primera, de las primeras que empezaron a traer historias de Creepy y publicarlas en España. ¿Veis? Pone seleccionados de la revista Creepy. Luego Creepy por su cuenta pues se empezó a editar en España, pero antes de Creepy pues estaba Bumpus. Este es el número 1. Yo esto no lo llegué a conocer porque era muy pequeño. Esto es del año 71. Fijaos, yo nací en el 72, o sea que esto salió antes de que yo naciera, y lo he ido adquiriendo a posteriores. Esto sí se veía bastante cuando yo era pequeño, se veía mucho en el Rastro y en la Cuesta Moyano de segunda mano, que es cuando yo los compré. Algunos, como digo, los creepy sí los compraba en kiosco según iban saliendo. Este Rufus, que es otro clásico, también vino de Estados Unidos y luego se editó aquí en España. Este también es el número 1, este le compré en una feria. No me costó mucho, la verdad que para ser un cómic que tiene ya cerca de 50, bueno, más de 50 años, porque este también es del 70 y poquito. Este se editó, el número 1 se editó en España en el 73. O sea que fíjate, tiene más de 50 años. Y bueno, yo los tengo en estas funditas de plástico para que se conserven bien, porque bueno, es un papel que ya está, no es un papel de mucha calidad como se editan ahora los cómics. En esta época, pues bueno, primaban otras cosas, y quizá el papel pues se deterioraba si lo machacábamos mucho. Fijaos, los niños de esa época, lógicamente no cuidas los cómics como lo puedes hacer ahora, no lo valoras, porque como, bueno, pues cada semana, digamos, te podías comprar un TVO, pues bueno, lo leías, rulaban los tebeos entre los amiguetes, nos los íbamos pasando unos a otros, porque bueno, a ver, éramos muy pequeños, no teníamos dinero, solamente pues el dinerillo que nos daban nuestros padres o nuestros abuelos, y lo empleábamos pues en estas cosas, en chuches, o yo en mi caso lo empleaba sobre todo en tebeos. Y yo los cuidaba bastante, pero bueno, aún así pues se van deteriorando. Y todos estos que he comprado a posteriori pues los tengo muy bien cuidaditos y muy bien guardados. Fijaos, es todo blanco y negro. Pero sobre todo las portadas. Las portadas es puro arte. O sea, yo creo que estas portadas ahora mismo en un kiosco apenas se venden cómics ahora mismo en los kioscos, porque el cómic quizá ha quedado un poco relegado
mal llamado friki o para el coleccionista, pero antes se vendía muchísimo, no solo cómic de terror, se vendían pues los mortadelos, se sacaba mucho material para niños, aunque estos, bueno, en teoría son para adultos, pero en la práctica pues lo leíamos los chavales. Eh, las portadas realmente son flipantes, a mí me encantan. Y bueno, pues los dibujos, os voy a enseñar aquí un poquito los dibujos interiores, porque son súper chulos también. O sea, fijaos, este por ejemplo, pues te saca una historia de Drácula, bueno, pues había de todo. Voy a enseñaros alguno más porque, bueno, aparte de Creepy, que era mi favorita, Vampus Rufus, aquí tengo otro Vampus. Todos estos me los he ido comprando posteriormente en páginas como Todo Colección o en alguna feria de cómic. Yo siempre tiro al cómic antiguo de los 70 y los 80 por aquel factor, factor nostálgico. Y en mi caso, pues, es una de mis cosas. Otro Bambus, este es un especial, este es más gordito, fijaos, este también lo compré en una feria. Y sobre todo, fijaos, los precios. Los precios ahora lo comparamos con lo que cuestan ahora las cosas y es irrisorio. Fijaos, este por ejemplo, 25 pesetas. 25 pesetas. Para los que no hayáis conocido las pesetas, pues deciros que esto al cambio ahora serían unos 15 céntimos de euros lo que costaba este TV. O sea, que eran muy asequibles. Luego con el tiempo fueron subiendo, pero era un material muy asequible. O sea, que te podías comprar 2 o 3 cómics semanales y perfectamente. Y bueno, pues tienen bastantes páginas. No era una edición muy cara, como he dicho al principio, porque bueno, era un papel muy normalito y eso seguramente pues abarataba mucho los costes. Aquí en este número extra, por ejemplo, hay un diablillo, hay una imagen que luego fue utilizada en un disco, esto ya es friquismo puro y en un disco de un grupo metal que se llama Onslaught, utilizaron este diablillo para una de sus portadas. Yo eso lo descubrí luego posterior cuando vi el disco, dije, ostras, este diablillo me suena y pues sí, lo sacaron de aquí. Era frecuente un poco el tema de fusilar un poco las ilustraciones para utilizarlas en portadas de disco, en otras cosas. Voy a sacar así alguno así al tuntún. Tengo muchísimos, pero bueno, no es plan de hacer demasiado otro Bumpus. Las portadas, como digo, son un pasote. O sea, a mí me encantan. A los ojos de un niño de esa época, pues mirabas esas portadas y te quedabas loquísimo. Por lo menos en mi caso. Te echabas a volar la imaginación con estas cosas. Bueno, voy a sacar otro. Mira, este Vampirella. Los Vampirella no tengo muchos porque, bueno, sí es verdad que yo inclinaba más hacia los creep y tal, pero de Vampirella también tengo unos cuantos. Si investigáis un poquillo, pues Vampirella es un personaje que fue bastante famosillo, es una especie de vampira. No una vampira como las de las películas de que le muerde un vampiro y se convierte, no, viene como de un planeta y bueno, tiene poderes así vampíricos y era una vampira buena, está luchaba contra las fuerzas del mal. Y aparte, pues Vampirella, fijaos qué dibujos, o sea, la pintaban con muy poquita ropa, llevaba una especie de bañadorcillo así rojo y siempre iba pues muy ligerita de ropa. Debía pasar frío, pero bueno, como tenía poderes, pues me imagino que no pasaba frío, pero que siempre se movía por la vida de esta guisa. Es muy curioso. Yo creo que hoy en día esto sería impensable. Dossier Negro es una colección, fijaos la cantidad de títulos que había por aquella época, años 70, años 80. Dossier Negro es una colección que sacaron muchísimos números. O sea, yo recuerdo muy pequeño que había Dossier Negro y luego, muchos años después, seguían sacándolo. Todo en blanco y negro, chicos, porque, bueno, como os decía antes, pues esto hacía muy asequible, abarataba mucho los costes y lo hacía muy, o sea, al alcance de todo el mundo. Dossier Negro también es uno de mis favoritos. No tengo demasiados porque ya os digo, esta colección es extensísima. No sé a cuántos números, pero
más de 100, incluso diría que más de 200 números salieron de estas revistas. Otra, fijaos qué portada de Dossier Negro, esta especie de árbol demoníaco que atrapa con sus raíces a unos pobres incautos con esas caras. Los dibujos son chulísimos, me encantan. Voy a sacaros alguno más. Mira, este está muy machacaete. Ya la portada está medio rota, pero aquí con este monstruo aquí luchando contra un tipo, un pobre infeliz que se atrevió a meterse. Este es una especie de... No, ¿qué digo? Este es un hombre lobo luchando contra un vampiro. Pero vamos, los dibujos chulísimos. O sea, la ambientación, fijaos ahí este castillo ruinoso. O sea, muy chulo. Te atraía en gran medida por las portadas. Esta es otra colección SOS o SOS. La verdad que el título es un poco raro porque es una marca de arroz o una llamada de socorro, pero bueno, también salieron muchos de esta colección de SOS. 35 pesetas, fijaos, una pasada. No sé si viene la fecha. Y luego los dibujos de interior, ahí, fijaos, esa especie de medusa, de gorgona, o sea, era una pasada estos dibujos. Casi siempre eran los mismos dibujantes y el estilo era muy reconocible. Este es del 75, del año 75, y era un criajo. Todavía, en ese año, a ver, lógicamente, en el 75 yo tenía 3 años y todavía no estaba a otras cosas. Pero ya un poquito más tarde ya me empecé a meter en este fregado y por eso pues me fui haciendo con estos. Hay gente que colecciona a lo bestia y tiene muchísimo. Yo conozco algún coleccionista que tiene las colecciones completas y bueno, yo estoy muy lejos de eso. Yo pues de vez en cuando me compro alguno, me gusta tenerlos, pero vamos, no tengo ningún tipo de obsesión ni meta de comprarme las colecciones completas. Otro de esos que os saco, mirad que Drácula más chulo. Fijaos, aquí este demonio con esta muchacha aquí en paños menores que parece que va a comérsela, a sacrificarla o algo, muy chulo. Luego de Creepy, bueno, voy a sacaros algunos de Creepy. Esta portada me daba muy mal rollito cuando la veía. Esta mujer así con los ojos como así un poco abstraída, como poseída y con una mano cortada. Algunas eran un poquito violentas, un poquito macabras. Pero bueno, esto se vendía, o sea, se vendía en los kioscos. Hoy día yo no sé si alguien se atrevería a sacar esto y venderlo así, porque bueno, estamos en una época de pieles finas y de gente muy ofendida y muy delicada que seguramente pues a ver, ¿qué más? Voy a sacar alguno así al tuntún, que no sea tan macabro, pero bueno, que tenga su toquecito oscurete. Esta especie de mujer egipcia ahí en un trono. Una chulada, una chulada. El autor de esta portada es San Julián, que era uno de los grandes ilustradores de esa época. Si miráis un poquito, si buscáis, tiene dibujos muy guapos. Otra de las portadas chulas, esta especie de mujer que parece como una estatua, así sobre una calavera, los dedos son serpientes. A mí me flipaban estas portadas, como os he contado. Mira, los dibujos, que son... Me repito un poquito en el vídeo, lo sé, pero bueno, tampoco lo quiero hacer demasiado extenso. Y por último, y para que no sea demasiado largo el vídeo, os voy a enseñar una de las portadas, esta sí, de las que más mal rollo me daban. Yo creo que no me atreví a comprar el TVO en su época por el miedo que me daba la portada. Y es que, fijaos amigos, este zombie ahí en el ataúd como que está a punto de atacarnos le falta un ojo, el otro te mira así fijamente. Esta portada a mí me daba cojones, o sea, yo tuve pesadillas con este zombie. Es del año, a ver, os voy a decir, este es el número 9 de Creepy. O sea, esto puede ser del año...
79, fijaos, yo nací en el 72, pues a 79, los años que tenía cuando vi esto en el kiosco. Ya os digo, no, en su día no, no me atrevía. Mi padre decía, venga, yo te compro el TVO. Y decía, no, no, ese no, ese no. Pero bueno, luego la verdad que me gusta mucho tener estas cosillas, me trae muy buenos recuerdos. Mi padre afortunadamente es un tipo que siempre ha respetado mucho mis gustos. Yo le quiero muchísimo a mi padre porque, bueno, los niños de esa época pues estaban más pues al fútbol, a otras cosas. Y yo pues siempre me decanté por las cosas de terror y él afortunadamente nunca me quitó esa afición, ni intentó desviarla, ni intentó inculcarme otras aficiones. Me respetó muchísimo. A él también le gusta el terror, o sea, es una persona muy abierta de mente y bueno, yo le agradezco infinito que respetara todas estas aficiones oscuras impropias seguramente de un chavalillo de esos años. Así que nada más amigos, este vídeo era solo pues para enseñaros estos cómics de terror de mi infancia que todavía conservo con muchísimo cariño. Más adelante quizá haga un vídeo con los cómics de superhéroes, porque bueno, unos años después me empecé a aficionar a los cómics de superhéroes. No dejé de lado el terror, seguí comprándome, pero me empecé a aficionar pues a los Batman, a la Patrulla X, a los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man, etcétera. Y durante una época me compré muchísimo material. Pero en este pues quería centrarme en el cómic de terror de los años 70 y 80 y un homenaje a todos esos maravillosos ilustradores. Nada más por hoy, se despide vuestro amigo y vecino Barrena de Barbate. Si os ha gustado el vídeo, le dais un like. Si queréis hacer un comentario, pues nada, bienvenido sea. Hasta el próximo vídeo, amigos.